Bienvenido a la segunda edición virtual de Lighting MastersCon. Soy Mónica Mistreta y a nombre de todo el equipo de NetMedia agradezco su participación. El tema que hemos elegido para el ambicioso programa de conferencias que tenemos preparado para usted a lo largo de este día está inspirado en las muchas facetas que quedaron al descubierto en los últimos 20 meses. Desde la capacidad de resiliencia de personas y organizaciones y la velocidad a la que todos tuvimos que responder ante los cambios, hasta las vulnerabilidades que también se hicieron patentes, desde las personas hasta las que hicieron tambalear a industrias enteras. Tendremos el privilegio de compartir la experiencia de directivos que vivieron en carne propia un periodo de transformación sin precedente, tanto del lado de los negocios como de instituciones públicas y asociaciones de industria. Compartiremos la visión de consultores y académicos, quienes nos ayudarán a comprender mejor las tendencias, las lecciones aprendidas y echarán luz sobre los escenarios futuros. Proveedores líderes en sus respectivas áreas hablarán de las tecnologías de última generación y la forma en que los objetivos de las organizaciones pueden ser alcanzados con su oportuna aplicación. Aprovecho para agradecer a todas las marcas su apoyo para la realización de este foro y lo invito a acercarse a los diferentes booths virtuales para tener acceso a material inédito, a conversaciones personalizadas y a diferentes promociones creadas especialmente para usted. Este no es un foro pregrabado, de manera que lo invito a participar activamente, a cuestionar y opinar a través de la aplicación que estará disponible durante todas las sesiones. Tenemos preparados distintos premios y sorpresas que serán entregados al final del programa. Quédese con nosotros y visite los distintos stands y haga suyo este foro. Gracias de nuevo por acompañarnos. Para comenzar, tenemos una sesión de súper lujo, un invitado muy particular, es Víctor M. González, fundador y CEO de Experientia. Víctor es consultor y experto internacional en innovación estratégica y diseño de experiencias de usuario para productos y servicios digitales interactivos. Fundó y dirige Experientia, una agencia de investigación de ayuda a empresas en América y Europa a crear mejores productos y servicios digitales. González ha ocupado cargos como profesor docente e investigador en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, la Universidad de Azuay, en Ecuador, la Universidad del Rosario, en Colombia, y la Universidad de California, en Irving. Es profesor de posgrado y programas ejecutivos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, donde enseña sobre innovación, diseño de productos y gestión estratégica de la tecnología. Desde 2019 es coach en el programa de liderazgo Alt MBA de Seth Godin. Por favor, un fuerte aplauso desde ahí, desde donde usted se encuentre, para Víctor. Muy buenos días. Muchas gracias a NetMedia, a Mónica Mistreta y a su excelente equipo por la invitación. Es definitivamente un honor el poder participar en este foro y, bueno, unirme a todo ese trabajo que por muchos años Mónica y su equipo han creado, estos espacios, estas conferencias, estos escenarios. Y bueno, agradecerles a ustedes por estos primeros segundos de su atención. Espero que se transformen en varios minutos de atención y de intercambio de ideas. Y el día de hoy me toca a mí hablar de un tema que podría no estar en el centro de tu radar, en el centro de tus prioridades. Pudiera ser que el día de hoy estés más preocupado, y tendrías razón, sobre aspectos de ciberseguridad y aspectos de ransomware y algunas cuestiones relacionadas a lo mejor con nuevas tecnologías, Kubernetes o cosas que vas a implementar. Y sin duda probablemente también estés preocupado con cómo vas ahora a transformar estos requerimientos que te están dando para crear
organizaciones híbridas, ¿no? Presenciales y virtuales, ¿no? Pero de lo que voy a hablar es de un tema que considero yo también debería estar en el centro de tu radar. Espero poder lograrlo, que es el tema de la experiencia del usuario. Un tema que sin duda, por lo que vamos a hablar, representa retos particulares para el IT Master, porque hay una relación, una historia que probablemente nos impide de manera sistemática a veces abrazarlo y entenderlo. Y la invitación es a reentenderlo, a reposicionar cómo es que este tema de la experiencia de usuario podría ser más relevante de lo que habíamos pensado. Hoy en día, con este ambiente de cambio y estos nuevos retos que nos impone los escenarios que estamos enfrentando. Entonces, voy a hablar acerca precisamente de un marco de ideas que te pueda ayudar a lograr ese reposicionamiento. Lo que voy a compartir son estos temas. Primero es ayudarte a entender qué es la experiencia del usuario y cuál es la relevancia que hoy en día tiene para el negocio en estos tiempos de cambio. Vamos a hablar acerca de cuáles son las prácticas, los modelos, las estrategias que las organizaciones en México, en Latinoamérica, están utilizando para poder utilizar, para poder emplear este enfoque estratégico en la experiencia del usuario desde el punto de vista de la tecnología. Y vamos a hablar acerca, y vamos a poner el dedo en la llaga, de por qué hay retos para el IT Master en cuanto a su contribución a la creación de experiencia del usuario, ¿no? Vamos a tratar de que reflexiones y que esto lo puedas llevar, de hecho, con tus equipos y trabajes con ellos para poder entender por qué hay cosas sistémicas que pueden estar afectando el realmente crear buenas experiencias para nuestros usuarios. Y voy a proveer un marco de ideas para que tú como IT Master te conviertas en el protagonista de este valor estratégico de la experiencia de usuario en el negocio. Bueno, habrá tiempo seguramente para preguntas, para reflexiones, para poder aportar algo más y espero que te sea útil. Comencemos con esta relevancia de la experiencia del usuario para el negocio en tiempos de cambio. Como decía Mónica, en los últimos 20 meses los negocios se han transformado, algunos se han quedado, algunos han tenido que detenerse, otros han tenido que reinventarse. Pero sin duda, hoy en día hay elementos que distinguen a los que van a salir adelante, los que han podido pivotear, cambiar y poder establecer nuevos escenarios. Y uno de ellos es el conocimiento del usuario. Cuando nosotros entendemos qué es lo que hoy en día representa ventaja competitiva para las empresas, tenemos que reconocer que el entendimiento de quién es el cliente, esta perspectiva en quiénes son, qué intentan hacer, qué trabajos intentan resolver, qué problemas intentan resolver, y el entendimiento de este cliente como algo específico, intencional, que me lleva a efectos causales de por qué el cliente hace esto. Y el entendimiento, además, no solamente del individuo, sino de los grupos, lo que Seth Godin llama las tribus. Estas tribus que recomiendan productos, estas tribus que rechazan productos, estas tribus que han hecho el cambio hoy en día en muchos de los aspectos de consumo, en medios electrónicos y no electrónicos, ese conocimiento es el que está creando ventaja competitiva. En suma, a lo que antes solamente era la capacidad de manufacturar, la capacidad de distribuir, la capacidad de procesar información. Un segundo elemento es entender que el modelado del negocio se está yendo y se está fundamentando en el establecer un servicio, una estrategia y un modelo operativo de servicio a los usuarios. Algo que va más allá de tener infraestructura y algo que distingue a compañías como Uber, como Alibaba, como Facebook. No la capacidad de poseer algo físico o digital en el sentido de un asset, de un activo, sino el hecho de poder tener a un modelo de servicio donde oferentes y demandantes establecen una relación de intercambio de valor y donde es eso lo que hace valiosa a la compañía. Entonces, hoy en día nos estamos posicionando ante un escenario donde el mayor valor se da en ese conocimiento del modelo de servicio, ese modelo de servicio que sin duda se ha transformado con todos los cambios que nos impone la pandemia. Un tercer elemento tiene que ver con la experiencia holística, no solamente desde el punto de vista de lo que estamos a veces acostumbrados a hablar, que es la multicanalidad digital. Eso es parte de la historia. Es el reconocimiento de todos los elementos físicos o digitales
el reconocimiento de todas las interacciones presenciales y no presenciales que se dan. No nos olvidemos de algo, la gente está deseosa de regresar a lo presencial con nuevos modelos de operación. ¿Cuáles van a ser esos? ¿Qué tan intensos van a ser? ¿Cómo van a afectar a la industria y sectores como entretenimiento, bancario, viajes, financiero? Es algo que tenemos que considerar y ver no desde el punto de vista solamente lo digital, sino el punto de vista de toda la omnicanalidad. Finalmente, tenemos que entender que hoy en día, más que transacciones, tenemos que estar pensando en relaciones. Los negocios que tienen éxito son aquellos negocios que tienen anchura de miras, que conectan y que entienden que la intención de los clientes va cambiando con el tiempo. Tu cliente no tiene la misma intención cuando apenas se está considerando, cuando estás creando conciencia de quién es el cliente, cuando el cliente está haciendo un comparativo, hace un proceso de shopping, cuando el cliente se mueve hacia una relación ya de compra, de servicio, o cuando estás hablando de una relación de lealtad. En cada momento de la vida del cliente se va a manifestar diferentes intenciones y los productos y servicios digitales deben de responder a eso. Ese es el escenario que estamos viviendo y es un escenario muy crítico para el valor que aportan las tecnologías de información, porque hoy en día dependemos de la experiencia del usuario de forma tal que antes no lo era. Piensa en lo siguiente, hoy en día las organizaciones están cediendo la interacción directa con sus clientes. Los primeros aspectos de definición de si tu cliente es tu cliente se van a dar en la esfera digital. Es en la esfera digital donde se establece la primera relación de confianza, la primera relación de credibilidad, donde se establece el sí o un no a tu oferta. Y es ahí a través de aplicaciones, de chatbots, de kioscos, de páginas web, donde se da ese ese momento de quiebre. Esta dependencia de la organización en la experiencia de usuario se acentuó durante los momentos más críticos de la pandemia y seguirá siéndolo a lo largo de los siguientes meses, donde empecemos a reentender estos cambios y seguramente va a haber patrones vigentes ahora que se perpetuarán por los siguientes años y que seguiremos teniendo que ir manejando en ambientes digitales. Por lo tanto, la experiencia de usuario, lo que tus productos den a los usuarios, debe ser una prioridad para entender tu negocio, dónde está tu negocio hoy y definir la estrategia de tu negocio. Pero ¿qué es la experiencia del usuario, no? ¿Es esto hacer más bonitas las interfaces? ¿Es pintarlas de colores atractivos? ¿Qué es eso? Bueno, hay una definición que a mí me gusta poner en la mesa, que es la definición de Nielsen Norman, que son dos personas muy bien identificadas dentro del mundo de diseño en la experiencia del usuario, Jacob Nielsen y Don Norman. Ellos hablan acerca de que la experiencia del usuario son todos esos aspectos que definen la interacción del usuario final con la empresa. No solamente es el UI, la interfaz, es todo aquello que lleva al cliente a poder moverse y satisfacer sus necesidades que tiene, poder hacerlo con simplicidad, con elegancia, que la relación con el producto sea incluso un placer y que se satisfaga incluso más allá de lo que los clientes quieren. ¿Cómo logras eso? Lo logras con un esquema multidisciplinario, donde combinas el conocimiento no solamente tecnológico, ingenieril, sino también el conocimiento de la mercadotecnia, la psicología, la sociología. La experiencia del usuario, yo le llamo a esto que es la vivencia que tienen las personas con tu producto o servicio. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué clase de vivencia realmente tienen nuestros clientes? ¿Lo conocemos? ¿Lo sabemos? ¿Cuándo fue la última vez que viste vivir tu producto? Y esto nos lleva a entender entonces que la experiencia no es solamente en un punto, no es una métrica, no es solamente tu métrica de NPS en un punto, es todo lo que se va gestando alrededor de tu marca, todo lo que se va gestando alrededor del historial, las contribuciones de tu call center, las contribuciones de tus representantes en tienda, en sucursal, lo que tu producto hace o no hace en su versión de iOS. Todo eso se combina y se genera entonces experiencia del cliente. Sin embargo, la pregunta es, ¿siempre logramos una buena experiencia? Pues me gustaría decir que sí, pero tú y yo sabemos que no. Todo el mundo hemos experimentado problemas con cajeros automáticos que nos confunden, ¿sí? Todo el mundo hemos experimentado problemas de sistemas que se congelan y que nos hacen perder el tiempo. Todo el mundo hemos experimentado inconsistencias entre lo que se diseñó para una pantalla Smart TV y lo que después se intenta manipular con un control remoto.
Todo mundo hemos tenido retos con sistemas físicos, digitales, electrónicos que nos confunden, nos despiertan y nos hacen preguntarnos, ¿por qué pasa esto? Hasta la fecha yo no conozco a ningún profesional, CIO, CTO, y vaya que tengo el gusto de conocer a muchos de los que integran esta comunidad, en los cuales yo haya visto una sombra de mala intención. Vamos a molestar a los usuarios, vamos a crear malas experiencias para el negocio, vamos a hacer que esto truene desde el punto de vista tecnológico. Es absurdo pensar que ese es el caso. Pero la realidad es que sucede y sucede innumerables veces. Los sistemas se mandan al mercado, los sistemas generan malas experiencias, elevan los costos y llevan a situaciones en las cuales uno se pregunta, ¿por qué sucedió esto? Entonces, quisiera invitarte a no entrar en un escenario de alguna manera de recepción de esto como una forma de crítica, sino una forma de entender que hay algo detrás que está causando que esta experiencia no se logre bien y tiene que ver con la forma en la cual nosotros concebimos la creación de los sistemas. Antes de abordar ese escenario, quisiera dar un poco de luz sobre esto y tiene que ver con tratar de responder esta pregunta. ¿Realmente podemos crear una buena experiencia para el usuario? ¿Es del todo posible? Bueno, ¿cómo es que hoy en día organizaciones grandes, medianas, pequeñas, como BBVA o como Cubo Financiero o como Clip o muchos otros en México como Rappi están creando buenas experiencias para sus usuarios? Bueno, hay prácticas, hay modelos, hay estrategias, ¿no? Y lo primero que quisiera es que entendiéramos que eso existe, ¿no? Hay una base de métodos para crear la experiencia del usuario. Esto es lo que se llama diseño centrado en la experiencia del usuario. El diseño centrado en la experiencia del usuario es una filosofía de diseño y un proceso en que estas necesidades, deseos y limitaciones del usuario final de un sistema se les dan amplia atención en cada etapa del proceso de diseño y de desarrollo. Puedes ver esto como un proceso de resolución de problemas puntual, en los que en cada etapa del desarrollo de un producto digital se analiza, se predice y sobre todo se pone a prueba la validez de supuestos con usuarios reales. ¿Cuántos usuarios se involucran reales? Se involucran en tu proceso de diseño. ¿Cuándo se involucran? Se involucran durante la definición de requerimientos y después cuando les entregas el sistema, se involucran a lo largo de cada etapa del proceso. Esto es lo que intenta hacer diseño centrado en la experiencia. Este involucramiento más directo en cada etapa. Se trata entonces de generar espacios para poder incluir al usuario y tener de manera sistemática procesos que me lleven y métodos que me lleven a entender el contexto de uso, establecer la licitación de requerimientos, diseñar y validar soluciones y evaluar esto en contra de los requerimientos. Hay método, hay estructura y es más formal de lo que muchas veces pensamos. El mismo ISO, la Organización Internacional de Estándares, que define tus estándares de seguridad, que define tus estándares de networking, que define tus estándares de control de calidad, esa misma organización tiene un estándar que es el ISO 924111, que define qué es la experiencia de usuario, qué es la usabilidad y define los métodos para poder lograrlo. Es todo un cuerpo de conocimiento, todo un cuerpo de certificación que existe, quizás para sorpresa de muchas personas, pero que puede darnos las bases estrictas, ingenieriles, de lo que debe ser un proceso centrado en la experiencia del usuario. Y eso nos lleva entonces a que habría diferentes métodos para investigar, para crear, para probar, para desarrollar, como son las pruebas de usuario, los escenarios, las personas, los wireframes, los mockups, las guías de estilo, la arquitectura de información, el tracking de usuarios, en fin, docenas y docenas de métodos que podemos integrar en un diseño centrado al usuario. No sé si para muchos resulta esto una sorpresa, pero probablemente para muchas compañías que lo están implementando, ha sido precisamente el elemento diferenciador. Grupos grandes de cientos de personas integrándose en muchas empresas, trabajando directamente en la definición de la experiencia del usuario, investigando, validando e incorporándose en modelos de desarrollo de producto. Entonces, algo que es esencial, más allá de entender que existen estos modelos, es entender que el diseño centrado en el usuario está muy cercano a lo que es la innovación, a las estrategias de innovación.
Cuando nosotros revisamos los diferentes modelos y esquemas que existen para poder innovar en un negocio, uno de los más populares y quizás uno de los que define muchos otros es el modelo del design thinking, el pensar como diseñador. Estrategia que definen compañías como IDEO o como la Universidad de Stanford, ha permeado en múltiples escenarios. Compañías de tecnología como IBM, como SAP y muchas otras han abrazado el concepto de Design Thinking como una forma de hacer innovación balanceada. Una innovación que, por un lado, integra las necesidades de las personas con lo que es posible hacer con la tecnología y, además, apalancado y conectado con los requerimientos para que el negocio sea exitoso. Este esquema de Design Thinking, entonces, nos va a llevar a precisamente ver el diseño centrado en el usuario, no solamente como una estrategia, vámonos así, de cubrir las necesidades del usuario, de empatizar con el usuario, sino es un modelo que integra lo que queremos aportar desde la tecnología, lo que el negocio realmente está demandando y lo que el usuario está deseando. Más de esto en unos minutos. Porque ante todas esas, espero buenas noticias de que existe algo estructurado, de que existe algo que suena a ingeniería y no solamente a decoración, pues podrías decir, bueno, entonces, ¿qué hago, Víctor? Pues ya aquí mejor párale, ¿no? Y listo, ¿no? Nos vamos y todo empieza a fluir perfectamente, ¿no? Esto debería de funcionar, la experiencia debe ser ideal, los clientes deberían de estar hablando por cualquier cosa, menos por problemas en la experiencia que tienen con nuestros productos y servicios. La realidad es que no. O sea, la realidad es de que aún implementando o sabiendo este tipo de cosas, tenemos que reconocer que hay retos intrínsecos de la manera y que se conectan con la manera en la cual estamos creando productos y servicios digitales y que afectan a la creación de la experiencia del usuario. Voy a poner estas cosas, ¿sí? Que intentan a ti y a tu equipo, y espero que esto lo puedas llevar con tu equipo, a discusión y que lo puedan analizar juntos. Yo este ejercicio lo hago con las personas que apoyo, con mis clientes, y siempre les pongo estas cosas, estos indicios, estas pistas de que pudiera haber problemas en crear buenas experiencias para los usuarios a raíz de estas 4 cosas. La primera es, típicamente se tienen y decimos que tenemos problemas para centrarnos en el usuario, desarrollar y crear buenas experiencias, porque nuestro equipo de desarrollo y tu organización en general tienen una idea poco clara de quién es el usuario, quién realmente utiliza mis productos. Y es un tema que raramente se discute. Y se manifiesta en cosas como esta, ¿no? De repente empezamos a hablar acerca de si el usuario va a poder o no poder hacer aquello, de que si el usuario requiere o no requiere capacitación, de que si el usuario pidió esto o aquello. Y la pregunta que deberíamos de hacernos, yo siempre la hago, es ¿qué usuario? ¿Qué es lo que define ese usuario? Y muchas veces la respuesta, y tengo que decirles que trabajando en esto llevo más de un cuarto de siglo, entonces puedo entender que hay muchas diferentes formas de verlo, y una de las maneras de poder expresarlo es, Víctor, es que los usuarios, pues, o sea, son tantos que no podemos definirlo, ¿sí? Bueno, primero habrá que decir que el usuario promedio no existe, ¿sí? O sea, tenemos que tener una claridad. Eso es estrategia, ¿no? Simplemente, probablemente no estuvimos ni siquiera formados para entender ese tipo de segmentación. Algo que le viene muy natural a mis amigos de marketing, a mis amigos publicistas. Ellos entienden que hay segmentos de mercado, ellos entienden que el esfuerzo no se puede diluir en algo que no tiene un punto de enfoque. Pero en sistemas nos cuesta trabajo. En sistemas hablamos del usuario, pero nos cuesta trabajo hablar de segmentos de usuario. A veces pecamos de arrogantes diciendo, no, es que mi producto es para todos. Soy tan universal como la Coca-Cola. Y habrá que decirlo, sin comercial para ellos, que ni ellos son generales para todo el mundo. ¿Sí? Pareciera hacerlo, pero no. Entonces, esta falta de definición de quién es el usuario y sobre todo la falta de discusión y a la pregunta inocente de ¿y quién es el usuario? El responder y discutir sobre eso es algo que puede ser un indicio de que realmente no hay un enfoque en el usuario, porque no se sabe quién es. Por otro lado, no se sabe quién es, pero eso afecta a cómo están estructurados nuestros productos, la funcionalidad de nuestros productos y servicios digitales, porque no están conectados con metas de usuario.
Al no saber quién es el usuario, al no saber qué es lo que necesita, al no saber cuáles son sus metas, cuáles son los problemas que quiere resolver, no hay un mapeo de arquitectura de sistemas, de arquitectura de interfaz con lo que sería esas necesidades. Y no es de extrañar entonces que un usuario llega y al tener el sí en su mente de manera implícita qué es lo que quiere lograr, se confunda, se desoriente y no identifique en nada lo que está ahí y que resuene con sus propias metas, ¿no? Nuestros sistemas no están diseñados, su arquitectura, su interfaz, la arquitectura de información no está enfocada en eso, ¿no? Tercero, muchas veces nos cuesta trabajo distinguir entre clientes y usuarios, porque típicamente los clientes pues nos eclipsan, ¿sí? O eclipsan al usuario, ¿sí? El cliente llega, es el solicitante, es el sponsor, como le quieras llamar, es el que paga, es el que le da la bendición. Y entonces, pues simplemente asumimos que esa persona es lo suficientemente capaz para decirnos qué es lo que el usuario realmente necesita. La realidad es que él nos responsabiliza a nosotros de saber qué es lo que el usuario necesita, pero nosotros nos podemos ir, como decimos, con la finta y no ir y profundizar en qué realmente el usuario necesita, ¿no? Esto nos lleva entonces a que en la organización se diseñan productos para clientes y nadie habla con usuarios finales. Y a veces la razón es que dicen, bueno, no, es que por regulación no podemos hablar con usuarios finales. Bueno, hay formas de lograrlo, ¿sí? Hay formas de establecer ese contacto con la experiencia final, pero muchas veces no es tanto la regulación, es simplemente que pensamos y entendemos nuestro negocio de forma diferente. Pensamos que esta persona, este cliente, va a ser capaz de darnos de manera vívida cómo es que se vive el producto, lo cual es literalmente imposible porque esa persona no está interactuando directamente con el producto. Finalmente, tenemos retos con la experiencia del usuario porque no entendemos que en la mayoría de los casos, y la verdad es que esto es una bendición, ¿no? La mayoría de nuestros productos son nuevas creaciones, ¿no? Son divertidos, nos motivan a levantarnos temprano en la mañana porque decimos, vamos a experimentar con esta tecnología. Y eso es parte de lo bello de la ingeniería y del desarrollo de sistemas. Son oportunidades de innovación real. Pero el detalle es que no podemos esperar que una innovación que jamás ha estado en las manos de las personas, que pueda ser concebida en términos de requerimientos que tenemos que establecer 3 meses, 6 meses, 1 año o 2 años antes de que la gente experimente con la tecnología. ¿Cómo podemos elicitar requerimientos cuando lo que estamos haciendo es algo completamente innovador? Entonces, no hay forma de que la gente entienda la solución, pero déjame ir un paso más allá. No hay forma de que a veces entienda la gente cuál es el problema que quiere resolver y muchas veces hasta que hacemos la solución es que la gente y nosotros finalmente descubrimos cuál es el problema que estamos resolviendo. Eso es en lo que en el contexto de design thinking, de innovación, referimos como problemas complejos. Son la mayoría de los proyectos que hacemos problemas complejos. Entonces, todos estos retos nos enfrentamos, los enfrentas tú, los enfrentan miles de personas desarrollando productos y servicios digitales y son los que hacen muchas veces que no logremos entrar con una buena estrategia. La pregunta es, ¿cuáles de estos indicios piensas que están más presentes en tu organización? ¿Cómo puedes empezar a trabajar con ellos? Bueno, en parte con las técnicas, pero el tener las técnicas no basta si no tienes un aborde a estos asuntos directamente. ¿Cómo es que vamos a reconocerlos y cómo es que vamos a empezar a trabajar en ellos? Es lo que nos lleva a un mejor escenario. Nota entonces que estos indicios están fuertemente conectados con la tecnología y en cómo pensamos que debe crearse esta tecnología. Entonces, la siguiente tabla, que yo se las doy a algunas personas que apoyo, sirve precisamente para hacerse las preguntas contigo y tu equipo, ¿no? Entonces, esta puede ser como uno de los mensajes a llevar a casa, ¿no? Ante el indicio de idea poco clara de quién es el usuario, pregúntate con tu equipo, ¿realmente sabemos para qué personas en específico estamos creando la tecnología? Y comienza a plantear escenarios. O sea, vamos a empezar con una serie de supuestos de quiénes pensamos, quiénes suponemos nosotros que están siendo las personas para las que creamos, ¿no? Responde a la siguiente pregunta. ¿Realmente sé para qué intenciones los jobs to be done estoy creando la tecnología? Igual, puedes empezar a idear cuáles son estos problemas a resolver para la gente, los trabajos por hacer para la gente. Resuelve ante el indicio de no distinguir entre clientes y usuarios.
responde a la pregunta, ¿realmente sé cómo establecer los compromisos sobre la creación de la tecnología? Porque eso es, o sea, al final de cuentas, un cliente te va a pedir ciertos requerimientos representando el negocio y un usuario va a desear ciertas cosas representando sus propias necesidades. Es un trade-off, es establecer compromisos. ¿Cómo los vas a establecer? ¿Cómo vas a generar un balance? Ante el indicio de nadie habla de usuarios finales, bueno, realmente sé con quién evaluar la experiencia final con la tecnología. O sea, puedo asegurarle al cliente, al stakeholder, al solicitante que he validado un diseño que al final de cuentas él o ella espera que funcione con el usuario final, porque esa es la realidad y te va a ceder esa responsabilidad. Y finalmente, ante esta causa que cause molestia, los cambios en definición, bueno, realmente sé lo que implica crear tecnología cuando la meta es innovar. Estoy entendiendo que lo que estoy abordando, estamos entendiendo, es un escenario de innovación, si es que ese es el caso. Bueno, espero que eso ayude, pero creo que hay otro elemento que puede ayudar aún más, que es no solamente llevarte a crear con esto productos centrados en las personas, sino llevarte a un siguiente nivel, que es el que me interesa además de esto. Esto intenta hacer una serie de ideas para que puedas establecerte mejor dentro de lo que es el principal valor de hacer diseño centrado en el usuario, que es el valor estratégico para el negocio. Todo lo que hablé al principio, en realidad, sí se puede empezar a abordar a través de métodos, pero las siguientes ideas, el siguiente marco de ideas, te puede ayudar a entender mejor cómo es que vamos a reposicionarnos ante este nuevo conocimiento del cliente, ante este escenario de concentrarnos en un modelo de servicio, ante este escenario de poder entender mejor la omnicanalidad y ante este escenario de poder trabajar no con transacciones, sino con un modelo de relaciones. Y esto es lo que yo le llamo un marco para una estrategia UX, para el negocio centrado en el aporte de la tecnología. No que sea lo único, pero sí, desde tu perspectiva, cómo es que puedes convertirte en este protagonista de la estrategia UX para el negocio. 4 ideas que voy a compartir con ustedes. Primera, para poder lograrlo, vamos a tener que conectar lo que hace la tecnología. Vamos a tener que desarrollar la tecnología más allá del release. Vamos a tener que experimentar con la tecnología y reentender la tecnología como herramienta de experimentación. Y vamos a tener y tenemos que procurar orquestar esta visión holística del negocio a través de diferentes tecnologías. Entonces, voy a discutir cada uno de estos temas y lo que voy a hacer es que voy a proveer las bases de por qué estas ideas funcionarían. Voy a proveer las bases de cómo es que tú podrías ir con algunas recomendaciones, ir desarrollando y abonando sobre esto, porque hay método y hay trabajo y te voy a recomendar. Pero también voy a hacer algo que típicamente no se hace y que es conectarte con empresas que lo están haciendo en tu contexto local. Muchos de ustedes en México y con gente que probablemente tú ya conoces. Entonces, simplemente voy a apuntar a ellos porque probablemente simplemente tienes que mandarte un correo electrónico y decirle, oye, te mencionaron esta plática y quisiera ver si me puedes ayudar a entender lo que estás haciendo. Comencemos con conectar lo que se hace, lo que hace la tecnología, conectar lo que hace la tecnología con lo que ésta hace para las personas y el negocio. ¿De qué hablo cuando hablo de eso? Bueno, para mí el IT Master debe conectar la funcionalidad de tu producto o tu servicio con las metas de los usuarios y los objetivos del negocio. Hay una gran desconexión a nivel ya de desarrollo, a nivel de métodos, de metodologías como Scrum, donde no hay un mapeo directo a esos dos elementos, meta de los usuarios, objetivos de negocio. Y tenemos que reconocerlo, la tecnología no existe sin justificación a nivel de usuario de negocio. No solamente a nivel de que te aprueben el budget para poder trabajar y hacer lo que tienes que hacer o dirigir a los cientos o miles de personas que diriges. No. O sea, ¿cómo es que me alineo realmente a la estrategia del negocio? Y cómo es que también me alineo a las metas de a quienes supone que estoy sirviendo, que son mis clientes, ¿no? Bueno, hay un par de ejemplos, pero los voy a mencionar al final. Lo primero es, te quiero llevar hacia atrás, hacia el pasado, un slide pasado, y recordarte esta definición de diseño centrado en los humanos, innovación centrada en los humanos, que conecta estas 3 cosas, las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requerimientos para el éxito del negocio. Nótese que de lo que se trata es de lograr un balance entre las 3 cosas. Es la intersección, es en la intersección
donde está la innovación que buscamos, la innovación de la experiencia, la innovación de la vivencia. Esta definición de experiencia de usuario se conecta en estos 3 puntos. Y entonces, cada producto o servicio digital debería estar validado en términos de si es deseable para las personas, si es viable desde el punto de vista de negocio, si es factible desde el punto de vista tecnológico. Esos 3 elementos sumados son los que me van a definir si el producto está haciendo lo que debería hacer. Ahora, bien importante, esta verificación, este testing que estaré haciendo de esas 3 dimensiones, no es una sola vez. Lo tengo que hacer de manera iterativa. Entonces, si estás hablando de que muchos de ustedes trabajan con Agile, trabajan con Scrum o alguna versión escalada de Scrum, cada sprint debería de haber una validación a este nivel. No solamente la cuestión de tu definition of done atada a funcionalidad, sino tu definition of done atada en términos de deseabilidad y en términos de viabilidad. Este esquema no es sin un andamiaje que existe de mucha literatura y mucho trabajo de gente como, por ejemplo, Jeff Gothel y Josh Hayden, que justo acaban de sacar la 3ª edición de su libro Lean UX, que es uno de los métodos más populares de diseño centrado en las personas en contextos ágiles como Scrum y donde se utilizan la filosofía e ideas de Lean Management para poder lograrlo. Este libro, bueno, es una base muy interesante. Por cierto, en ese libro nos mencionan a nosotros como compañía, pero ese es otro asunto, porque lo que quiero resaltar es lo siguiente. En el proceso que describen Jeff y Josh, ellos hacen mucho énfasis en tratar siempre de validar objetivos de negocio, objetivos del usuario y funcionalidad. Las 3 cosas que acabo de mencionar antes. La funcionalidad entendido como los features, ¿no? Aquellas cosas que tú vas a poner en el producto digital, los objetivos de negocio como las necesidades y los objetivos del usuario, perdón, como necesidades, y los objetivos de negocio, cualquier indicador que tú estás tratando de afectar de tu negocio. Esas 3 cosas tienen que estar conectadas. Y la forma en la cual ellos lo conectan es con un modelo de hipótesis, directamente al método científico. Plantean hipótesis por cada funcionalidad que se va a tener en el producto. Si la funcionalidad es una nueva característica para hacer pagos en PayPal, supongamos, pues esa funcionalidad tiene que estar mapeada a un resultado que estamos esperando que el usuario alcance y a un resultado que esperamos que el negocio alcance. Entonces, si vamos a hacer un nuevo menú, un nuevo feature relacionado con una nueva forma de pago, estas hipótesis de cada una de las funcionalidades van a estar mapeadas. Cuando hablaba acerca de que tus user stories o tus user stories y las definition of done de cada user story estuvieran mapeadas esos 3 niveles, me refería a que esas user stories se transforman en hipótesis. Hipótesis que siempre están conectando negocio, deseo de las personas y funcionalidad. Podría hablar mucho más que esto, pero simplemente es una entrada para que tengan un caso interesante. ¿Quién está haciendo esto? Rappi. Conecten con la gente de Rappi, conecten con su director de sistemas, conecten con la G de diseño, hablen con ellos en Rappi para que vean cómo están conectando esto todos los días, manejando hipótesis, estableciendo nuevos escenarios, que crean un producto que no solamente es estéticamente muy agradable y una experiencia bastante clara en los escenarios, pero sobre todo que es una experiencia que está conectada a esos 3 niveles. Hablen con la gente de Clip, que también hacen un gran trabajo. De hecho, tienen una figura que es el Product Manager, que hace precisamente, es un rol que hace precisamente esta integración entre lo que serían objetivos de usuario y objetivos del negocio. Punto número 2, desarrollar tecnología significa enfocarse en la adaptación. El IT Master, desde mi perspectiva, debe mapear y dar seguimiento a la tecnología más allá del release. Yo sé que en este punto muchos de ustedes dirán, oye, Víctor, pues claro, o sea, nosotros hacemos también un post-deployment y vemos qué está pasando y además damos mantenimiento y no solamente me dedico a liberar, sino que también doy seguimiento. Sí, pero lo que estoy hablando no solamente es dar un seguimiento, sino ver cómo se desarrolla el producto, rastrear y comprometerse con el resultado. O sea, no solamente en general el producto, sino realmente desarrollar el entendimiento de lo que está pasando. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de algo que la psicología describe como la habituación que la gente tenemos con los productos y la asimilación que hacemos de ellos al mediano y largo plazo. Eso requiere un análisis que no solamente es técnico,
es un análisis que podemos llamar sociotécnico. Y en ese sentido, de lo que estamos argumentando es que la tecnología vive y evoluciona y solo se entiende cuando se asimila la manera en cómo las personas se habitúan, se adaptan a ella y esta tecnología se socializa. Vamos a ver unos comentarios sobre esto, pero centrémonos en la habituación. ¿Qué es la habituación? Pues es un fenómeno que hace que nosotros nos acostumbremos a las experiencias y podamos automatizar la interacción con ellas. No sé cuántos de ustedes les sigue pasando esto que describe la imagen, que es que no podemos insertar a veces de manera correcta una memoria USB. Al principio, cuando nos llegó a pasar la primera vez, nos quejamos, ¿no? Y levantamos la voz y vociferábamos y no sé. Pero ahora ya nos habituamos, ya nos acostumbramos a que eso sucede. Ahora, no significa que el cerebro, desde el punto de vista de movimiento cerebral, de la sinapsis, lo que está pasando, que no lo esté considerando, que no esté considerando la fricción. De hecho, lo hace. Sin embargo, ya no somos conscientes de esa fricción que existe. Entonces, uno de los retos que tenemos con la habituación, por mencionar uno, pero hay varios, es que la habituación puede estar ocultando la mala experiencia que tus usuarios tienen con tus productos. Entonces, esa habituación nos lleva también a entender que al final, por un lado, la gente podría llegar a tolerar ciertas cosas, pero también, mucho ojo, eso no significa que el esfuerzo cognitivo se reduzca y que a la menor oportunidad cambie de solución si es que representa menor esfuerzo cognitivo. Si quieres entender un poco más sobre estos temas, y obviamente hay muchas cosas que podría recomendar en esta misma línea, pero en medium.com, si me buscas como Víctor M. González, me vas a encontrar. Y ahí tengo un artículo que habla sobre la habituación en el contexto de la experiencia de usuario, con videos y referencias y más detalles. Pero quisiera moverme hacia el tema de la asimilación, porque es un caso bien interesante. Hace varios años, digo, a mi edad ya todo es hace varios años o hace muchos años, pero hicimos un estudio en Tecámac, en el Estado de México, con una empresa que es una desarrolladora de fraccionamientos y está vivienda, perdón. Y bueno, tenían un fraccionamiento en Tecámac y implementaron algunas cámaras de circuito cerrado para poder generar un posicionamiento como casas que tenían pues mejor seguridad, ¿no? Perdón. Entonces establecieron esta estrategia de mercado de poder justificar su modelo a partir de una de las dimensiones, era precisamente casas seguras a través de estas cámaras de seguridad. Nosotros hicimos un estudio, estuvimos ahí haciendo un estudio por 3 años. No vivíamos ahí, obviamente. Hacíamos entrevistas con 25 familias, cada 6 meses los entrevistábamos para ir viendo cómo iban absorbiendo la tecnología y cómo iban absorbiendo diferentes aportes tecnológicos que se les iban dando. Y una de las cosas que encontramos fue precisamente que las cámaras de circuito cerrado de televisión se utilizaban para todo menos para seguridad. Una de las cosas que descubrimos es que las cámaras se utilizaban para que desde la oficina los papás que vivían ahí, pero que estaban trabajando en su casa, podían ver a sus niños cuando estaban jugando en el parque. O podían ver si el vecino en la mañana, mientras ellos estaban en el trabajo, abusaba y usaba su cajón de estacionamiento, ¿no? Entonces había algunos que nada más estaban monitoreando su cajón de estacionamiento para ver que nadie lo utilizara, ¿no? Pero también incluso encontramos la historia de una de las entrevistadas muy peculiar respecto a su experiencia de utilizar las cámaras de circuito cerrado para, decimos en mi pueblo, para echar reja, ¿no? Porque tenía un novio en Veracruz y entonces le pasaba el código para que pudiera ver la cámara y ella desde su casa, desde afuera de su casa, la saludaba, ¿no? Estamos hablando de 2015, ¿no? No había lo que tenemos ahora, pero lo que fuimos testigos fue de una asimilación de la tecnología que iba más allá de la intención inicial. Y véanlo así, cuando se justificaron las cámaras, se justificaron por cuestiones de seguridad. Pero después, cuando la compañía decidió quitar las cámaras o reducir el servicio, los vecinos se quejaron, pero no se quejaron en términos de lo que originalmente había sido la intención de la compañía, sino lo que había sido la asimilación de la tecnología que ahora la reposicionaba con otro tipo de job to be done, otro tipo de cosa que la tecnología hacía para ellos. Este tipo de entendimiento de la tecnología le llamamos un entendimiento longitudinal.
Es un entendimiento que no vas a lograr en una prueba de usabilidad después de que el producto acaba de salir. Es algo que requiere largo plazo, visión a largo plazo, planes de asimilación tecnológica. Y déjeme decirlo claramente, si alguien está en posición de tener una visión a largo plazo longitudinal, son ustedes, los IT Masters, los CTOs, los CIOs, los directores de sistemas, porque tu gente va y viene. Tu gente cambia de trabajo como cambia de calcetines, desafortunadamente, y eso no genera visión a largo plazo, pero tú en tu liderazgo tienes un time frame mucho más alto y es una oportunidad enorme, ¿no? Punto número, el ejemplo, el punto número 2, Banco Azteca. Banco Azteca, al entender que esto requiere largo plazo y que esto requiere una visión sociotécnica, ha contratado desde hace varios años a sociólogos, a antropólogos, que están dando ese twist y ese elemento longitudinal y ese elemento etnográfico, vamos a llamarlo así, de la investigación en el uso y adaptación de tecnologías como sus aplicaciones móviles, ¿no? Ustedes conocen quién trabaja ahí, ustedes saben cómo contactarlos. Tercer punto, descubrir de manera ágil y continua con la tecnología. El IT Master debe entender la agilidad en su valor pleno como un ejercicio de descubrimiento continuo. Esto es más allá de las transacciones y los procesos. Lo debe ver como experimentación. O sea, la tecnología en sí es una herramienta de experimentación. No solamente es una herramienta de desarrollo. Y ahí es donde a veces entramos en ciertos dilemas, ¿no? Porque decimos, como ingeniero yo quisiera experimentar, pero tengo que desarrollar. Entonces, la innovación está centrada en la experimentación y muchas veces, y ustedes lo hacen, tienen que dedicar meses en antelación para ver si el kiosco va a funcionar en tienda, si la tecnología de deep learning que estoy aplicando va o no funcionar, si el reconocimiento biométrico operaría o no. Es parte de, pero tiene que ser sistemáticamente introducido. Sistemáticamente con el método que te enseñaron en la escuela, el método científico. Esto no es otra cosa que la aplicación correcta del concepto de productos mínimos viables. Recordar que la tecnología no es el fin, la tecnología es el instrumento de la experimentación. El MVP no es la meta. El MVP no es la versión 1.0 de tus productos. Ese es un error garrafal que veo y se repite una y otra vez. El MVP es uno de 10 iteraciones que vas a hacer. Va a ser MVP, MVP 1, 2, 3, 4, 5. Es en el contexto de experimentación, no en el desarrollo, donde está este valor. Cuando hablamos entonces de experimentación, a lo que nos referimos es a entender algo. Todo lo que hacemos a nivel de innovación de un producto inicia con supuestos, supuestos que tienen que validarse a través de experimentos. Y esos experimentos, otra vez, lo maneja muy bien el marco del Lean UX. El Lean UX asume este escenario donde tenemos supuestos, diseñamos experimentos, creamos un MVP y luego aprendemos, investigamos y aprendemos y nos vamos en este ciclo de investigación continua, ¿no? A la mitad del libro, página, son 187 del Lean UX, encontrarán cómo, por ejemplo, nosotros proponemos hacerlo dentro de Experiencia, ¿no? Y bueno, pensemos en esto con la siguiente precaución, ¿no? Muchas veces cuando nosotros planteamos la palabra experimentos en las organizaciones, la gente se asusta, los directores se asustan, los fundadores se asustan, no, ¿cómo que experimentos? Oye, no te traje para experimentar, chavo, te traje porque supone que sabes lo que haces. No, o sea, el experimento es un esquema genuino para entender que lo que estamos detrás es de un aprendizaje y no hay nada en un negocio que no requiera experimentos. Entonces, lo que necesitamos más bien es establecer este marco sistemático de cómo lo lograríamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la idea del MVP bien aplicada sirve. El MVP contesta dos preguntas. ¿Qué es lo más importante que debemos aprender primero acerca de nuestro proyecto? ¿Y cuál es la menor cantidad de trabajo que debo hacer para aprender esto? Un MVP es un intento de hacer el mejor trabajo posible antes de construir una aplicación, una solución. Y lo podemos hacer a través de aplicaciones en papel, aplicaciones que simulen los escenarios, aplicaciones que recreen el factor de forma de cómo es que la gente lo va a implementar, que regeneren el contexto de tu sucursal y te permitan experimentar y valorar a escala o real o escala reducida lo que podría ser, lo que se va a hacer experimentado por las personas. ¿Quién lo hace en México? Toquen la puerta a Aeroméxico, toquen la puerta a todos los procesos que han hecho ahora con los cambios, los que hicieron incluso antes de la pandemia, para los cambios en las terminales, la señalética, las aplicaciones. Chequen a gente como Bitso y todo lo que están haciendo precisamente para poder entrar a un mercado que
es complejo, no solamente en términos de lo que es la parte de las criptomonedas, sino complejo en términos de cómo entender a un cliente, qué es lo que motiva a un cliente y todos estos prototipos y esfuerzos que se han hecho. Son empresas en México, algunos de ellos unicornio, que están haciendo ese trabajo y que tienen la base para darles información y la experiencia de cómo opera esto realmente en México, ¿no? Y por último, orquestar la visión holística del negocio con tecnología. Es en el diseño de servicios, en donde está el mejor escenario para modelar la tecnología con un enfoque centrado en el usuario. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que la tecnología no es no es desarrollar el app, no es desarrollar la página web. Eso era en el, no sé, 2000, no sé qué, en el 2000, en 1995, ¿no? 94, cuando te pedían desarrollar la página web o la app años después, en el 2000, ¿no? No, hoy en día te piden desarrollar propuestas omnicanales, ¿no? Te piden ser consciente de cosas y anticiparte a cosas que antes no tenías, ¿no? Entonces, de entrada te están pidiendo no desarrollar productos, está pidiendo desarrollar servicios. Entonces, hay algo que se llama diseño de servicios, service design, que tiene y te provee este enfoque holístico, completo, y que se combinan bien con las ideas de omnicanalidad. El diseño de servicios te permite centrarte en la orquestación de las tecnologías y las tecnologías como algo más allá de lo que a veces concebimos, que es software, hardware. No, no. Mi definición de tecnología de Víctor González, la tecnología es cualquier habilitador del ser humano, sea papel, sea un proceso, sea un algoritmo, sea una tableta. Ahí es donde está la clave de la innovación. Entonces, ¿qué es el Service Design? El Service Design es todo un proceso, una metodología de trabajo, un esquema que te provee una visión holística para crear experiencias de servicio y hace todo esto a través de centrarnos en cómo es que el usuario, el cliente, vive la experiencia con tu producto. Perdón. Se trata no solamente de ver el journey del cliente, se trata de ver los elementos de negocio y se trata de entender el front stage, lo que el negocio le provee al cliente y que el cliente ve, y el backstage, lo que tú y yo sabemos que se requiere, la arquitectura de sistemas, la parte que está sosteniendo todas las operaciones. Entonces, en ese sentido, los diseños de servicios y como estrategia lleva a un enfoque más integral de frente, detrás y a todo lo largo del journey de lo que está pasando con la tecnología. Me permite entonces ver las diferentes etapas del proceso, las tecnologías que juegan en esa etapa del proceso, la forma en la cual el backstage a través de sistemas y procesos permite que cosas pasen en el front stage y me permite medir medir la satisfacción en cada punto del journey y dejar de aplicar indiscriminadamente el NPS a todos lados y entender que algunos touch points requieren ciertas métricas, otros requieren otras, ¿no? Y eso entonces me lleva precisamente a espacios de oportunidad, a que el service design visto de manera holística horizontal me permita poder ver oportunidades de cuellos de botella, de duplicidades en las áreas, porque habrá que decirlo, cada fase desde la perspectiva del usuario podría estar atendida por diferentes áreas de la organización, los así famosos llamados silos, donde entonces Service Design me da esta visión completa, ¿no? ¿Quién lo está haciendo bien? Hablen con sus amigos de Coppel. Coppel, por tradición, trae un esquema de omnicanal muy interesante y creo yo que es un ejemplo de los muchos que hay en México que están haciendo cosas muy interesantes con este enfoque de omnicanalidad y con enfoque Service Design. Muy bien, pues quisiera terminar aquí con algunas resumen de ideas, simplemente repetir un poco. Son estos temas, el conectar lo que hace la tecnología, el desarrollar la tecnología más allá del release, el utilizar la tecnología como un esquema de experimentación y trabajar desde la tecnología con una orquestación de la visión holística, lo que puede hacer la diferencia, ¿no? ¿Qué te sugiero hacer? Primero, define claramente tus usuarios como modelos, como personas o arquetipos, ¿sí? Entiende tu análisis a la adaptación de la tecnología, extiende, perdón, tu análisis a la adaptación de la tecnología, agrega elementos de experimentación y modela la experiencia con Journey Maps, ¿no? Esta presentación seguramente va a estar disponible para ustedes, entonces pueden ahí checarla, pero simplemente te haría alguna observación más, ¿no? Cuestiónate sobre esto. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Hasta qué punto valido lo que estoy haciendo? ¿Y de qué manera lo que estoy haciendo cambia la experiencia de las personas? Esas son realmente las preguntas fundamentales y las más duras de responder.
Change by Design, libro que recomiendo por Tim Brown, la última edición del libro de Goldfeld y Seiden, Lean UX, el libro de Harley Manning, que se llama Outside In, que es también un muy buen libro. Y si nunca habías oído hablar de Service Design, es el mejor libro que te puedo recomendar, de Mark Stirton, This is Service Design Doing. Y si quieres aprender más de nosotros, pues consulta en experientia.com. Hay muchos reportes ahí que les pueden servir y son gratuitos. Y espero que haya sido útil lo que acabo de presentar. Muchísimas gracias, Víctor, por tu brillante participación. Me encantó. Ya tenemos preguntas del público, así que vamos a dar comienzo con ellas para que puedas contestar en los 10 minutos que nos quedan. Dice uno de los asistentes, el usuario cambió mucho en los últimos 2 años. ¿Cuál es el tiempo de caducidad que tienen las experiencias que creamos para los usuarios? Súper importante que hagan esa pregunta. Yo diría que antes de la pandemia hablábamos de que debíamos de generar fechas de caducidad y que esas no fueran mayores de 1 año, ¿sí? Hoy en día te diría que la clave sería pensar en términos de 3 meses. O sea, esto sigue cambiando. Vamos a ver qué pasa en el invierno, pero creo que es importante tener sobre todo herramientas flexibles para ir cambiando. Ahora, algo que es bien importante es esto. Lo que cambia en realidad son los aspectos circunstanciales, pero lo que la gente quiere hacer, el job to be done, no cambia. Eso sigue y tiene mayor permanencia. Entonces, les recomendaría mucho leer también sobre el tema de jobs to be done. En resumen, la respuesta sería, antes era 1 año, ahorita yo recomendaría, dependiendo del tipo de negocio, estar considerando marcos más cortos. 3 meses, 6 meses sería algo sano para ir revisando si el Customer Journey cambió, si la intencionalidad cambió y estar solamente ajustando, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, Víctor. Otra pregunta de Claudia Galindo. ¿La UX es extendida holísticamente entre físico, el mundo físico, supongo que se refiere, y el digital? ¿Cómo debe plantearse el diseño de procesos, productos, bajo un esquema de operación híbrido? Muy interesante. Yo creo que el esquema de Service Design es lo que te puede ayudar a eso, porque al final el que sea híbrido, digital, físico o incluso híbrido en términos de la gente hace la compra en su casa y después hace un pick-up en tienda, por ejemplo, es un esquema híbrido, se mapea mejor cuando lo tienes desde la perspectiva del Journey Map que se llama, ¿no? Entonces los Journey Maps te pueden ayudar precisamente a ver cómo es que esto va siendo ajustado. Y bien importante, la experiencia de usuario al final no es la puntual en cada touch point, la puntual en cada canal, es la suma acumulada. Y aquí es donde entonces tenemos que empezar a trabajar en métricas compuestas de experiencia de usuario. Métricas que te vayan sumando como una ecuación diferentes momentos y entonces sí, tú ya puedas tener un indicador de cómo es que en lo general y a lo largo de todo tu journey, la gente está experimentando un cierto nivel de experiencia de usuario. Ok, muchas gracias. Espero que le haya quedado clara a Claudia. Mar Solórzano nos dice, cuando en la educación utilizamos sistemas ya diseñados como Canvas, ¿cómo aseguramos una buena experiencia de usuario? Sí, bueno, nos pasa, y yo creo que tú lo recuerdas, Mónica, desde nuestros amigos, buenos amigos y bien intencionados de PeopleSoft y muchas otras personas, pero a veces estamos restringidos a lo que nos dan estos marcos, ¿no? Pero bien importante entender esto, la experiencia no solamente se da en la interfaz, la experiencia se da con tus procesos alrededor de la interfaz y muchas veces es donde hay más oportunidad. En otras palabras, tú tendrás Canva y dices, en Canva no puedo hacer muchas modificaciones, pero sí puede ser modificaciones en el proceso que lleva a los alumnos o a los profesores o a los padres de familia, quien sea tus actores, a poder establecer con los procesos esquemas mucho más entendibles, intuitivos, donde sí, la herramienta de alguna manera tiene restricciones, pero tu proceso puede tener una buena experiencia. Y ahí es donde está también algo que es muy importante. La experiencia de usuario es un ideal, es algo que vamos moviéndonos hacia allá y bueno, en algún momento podamos alcanzar cierto nivel, pero nunca la perfección.
Entonces, a veces en ciertos elementos como es tu proceso, puedes tener una buena experiencia, aunque en la herramienta como tal la experiencia no sea tan óptima, pero una cosa compensa con la otra. Muy bien, tenemos más. ¿Cuál es tu experiencia con los chatbots? Pues no sé exactamente a qué se refiere, pero si lo hablamos dentro del contexto de lo que estamos mencionando, yo creo que es un canal más. Yo creo que también tiene muchos retos porque evidentemente sí estamos avanzando mucho y hemos logrado muchas cosas muy buenas de reconocimiento y de una interacción mucho más natural, pero todavía hay mucho que avanzar en cuanto a la integración con otros canales, ¿no? Entonces tendríamos que considerar que en parte tiene que ver con establecer mejores tecnologías que vayan procesando el lenguaje natural de la manera que sea texto o sea voz, pero por otro lado, que definitivamente no tenemos que perder de vista que el canal como tal, solamente visto como chatbot, está en coordinación con otro tipo de canales y tenemos que trabajar por esa integración. Muy bien. ¿Eres creyente de las encuestas de satisfacción? Porque, bueno, creo que a todos nos ha pasado después de entrar en contacto, ya por cualquier canal con alguna empresa, te llega una encuesta y te preguntan cómo te fue y cuando visitaste la sucursal o cuando entraste a la página web. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué tanto hay que molestar o no al usuario? ¿Y qué tanto estas respuestas nos pueden de verdad ayudar? Sí, bueno, soy fan de las buenas preguntas de investigación y de los buenos métodos de investigación. Entonces, el método no tiene que llevar a condicionar la manera en la cual recopilamos información, es más bien la pregunta de investigación. Y hay muchos casos en los cuales una encuesta es ideal y una buena pregunta, una única pregunta, como por ejemplo Zoom o NPS o TAM o alguna cuestión así, son buenas métricas, pero en otras ocasiones no son suficientes. En otras ocasiones necesitas más bien un focus group, en otras ocasiones necesitas una prueba de usabilidad. Entonces, en general, a mí lo que me aterroriza es cuando yo veo que una sola métrica se utiliza para todo, porque eso entonces sí constituye un riesgo. Pero yo creo que estamos en un punto, y la pandemia nos lo ha dado, que somos más sensibles precisamente a eso, ¿no? Que decimos, oye, estamos bombardeados, como decías, Mónica, de ese tipo de solicitudes de feedback y vemos qué tan válidas son ya en términos del resultado que nos aportan. Y creo que ahora, y las compañías que trabajan en esto, estamos entendiendo y estamos básicamente proveyendo esquemas de métricas compuestas que nos permitan poder establecer mejores formas de entender la experiencia del usuario, ¿no? Bueno, y todavía hay tiempo para una última, Claro. antes de despedirnos y continuar con el programa, por supuesto, que es de Juan Manuel Senil, que es cómo permear esta cultura al equipo de TI. Muy buena pregunta. Muchos de los procesos que yo he hecho no sé, en todos los años que llevo es precisamente dar capacitación, evangelización e instrucción a equipos de desarrollo de software, entre otras cosas porque yo soy ingeniero y porque trabajé también como gente de sistemas y director de sistemas. Lean UX te recomendaría como el método para poder, el marco de ideas, para poder explicar a un ingeniero. Pero también te invitaría a que leyeras sobre fundamentos de diseño de interacción. O sea, hay más ingeniería de la que imaginamos en todo esto del UX y los fundamentos para el diseño de la interacción que se basan en la ergonomía, en la forma en la cual el cerebro funciona, son muy fácilmente asimilados por los desarrolladores y cuando entienden que hay una lógica sistemática en cuanto a cómo desarrollar buenas experiencias, tanto a nivel de método como es Lean UX, como a nivel de fundamentos, se integran equipos y se transforman a personas y desarrolladores, creo que son beneficiados de cosas que podrías decir, eso a lo mejor lo tuvieron que haber aprendido en la universidad o en su institución de educación, pero la verdad es que no hay tiempo. Hay tantas cosas que aprender en IT que a veces no hay tiempo para poder formarlos en los sistemas y entonces te recomendaría hacer eso. Lean UX, fundamentos de diseño de interacción. Muchísimas gracias, Víctor. Terminamos ahora sí que just in time. Te vamos a hacer llegar un reconocimiento, por supuesto, por tu valiosa participación en este foro, por ser además nuestro keynote
keynote inaugural. De verdad ha sido un placer escucharte y ahora te mando un aplauso virtual o muchos aplausos virtuales y toca el turno para todos los a la audiencia que nos acompaña, a usted que está ahí atrás en su escritorio, de moverse a alguna de las 3 salas que tenemos listas para usted. Espero que ya haya elegido cuál es la favorita para las siguientes 30 minutos. Así que lo invito a que vaya, se quede aquí en el salón 1 o vaya a la sala 2 donde tenemos una charla con Alcatel Lucent, o la sala 3 donde tenemos a Raúl Rodríguez con Customer Success, con experiencias de Zendesk. Entonces, y en esta vamos a tener a uno de los finalistas de las innovadoras, que es nada menos que Pedro García de BBVA. Así que vamos cambiando de sala. Si quiere quedarse conmigo, aquí lo esperamos.